Fermentación y fosforilación oxidativa por Laura Hernández Villa, Luisa María Vázquez Palacio, Manuela Tobón Jaramillo. Fermentación. La fermentación es un proceso químico que se opera mediante la acción de microorganismos sobre elementos orgánicos. Es una oxidación parcial de los átomos del carbono que se efectúa en ausencia de oxígeno y libera además ciertos niveles de energía. El proceso de la fermentación se fue perfeccionando hasta llegar a industrializarse mediante el cultivo de células animales, vegetales y otros cultivos microbianos. De allí se parte para muchas actividades como la panificación, la industria de los vinagres, las bebidas alcohólicas, los medicamentos, entre otros. Todos estos son llamados procesos microbianos, bacilos, bacterias, células de levadura. Esta sirve fundamentalmente para desarrollar sabores, aromas, texturas y para la preservación mediante la obtención del ácido láctico, el ácido acético y el etanol. Igualmente se considera que la fermentación enriquece los productos con proteínas, vitaminas y aminoácidos. Fermentación en los seres humanos. Fermentación anaeróbica se produce sin la presencia de oxígeno. En los seres vivos la fermentación es un proceso anaeróbico y en él interviene la cadena respiratoria. Son propias de los microorganismos como las bacterias y levaduras. También se produce la fermentación en el tejido muscular de los animales, cuando el aporte de oxígeno a las células musculares no es suficiente para el metabolismo y la contracción muscular. Desde el punto de vista energético, las fermentaciones son muy poco rentables si se comparan con la respiración, ya que a partir de una molécula de glucosa solo se obtienen 2 moléculas de ATP, mientras que en la respiración se producen 38 moléculas de ATP a partir de una molécula de glucosa. Eso se debe a la oxidación de NADH2, que en lugar de penetrar en la cadena respiratoria, cede sus electrones a compuestos orgánicos con poder oxidante. Fermentación en la industria. Fermentación aeróbica se produce con presencia de oxígeno. En la industria la fermentación puede ser oxidativa, es decir, en presencia de oxígeno, pero en oxidación aeróbica incompleta, como la producción de ácido acético a partir de etanol. Las fermentaciones pueden ser naturales cuando las condiciones ambientales permiten la interacción de los microorganismos y los sustratos orgánicos susceptibles o artificiales cuando el hombre propicia condiciones y el contacto referido. Tipos de fermentación. La fermentación láctica es un proceso celular anaeróbico donde se utiliza glucosa para obtener energía y donde el producto de desecho es el ácido láctico. Este proceso lo realizan muchas bacterias llamadas bacterias lácticas, hongos, algunos protozoos y los tejidos animales, muscular. La fermentación alcohólica es un proceso biológico de fermentación en ausencia de oxígeno, O2, originado por la actividad de algunos microorganismos que se procesan los hidratos de carbono, glucosa, fructosa, sacarosa, almidón, para obtener como productos finales un alcohol en forma de etanol, CO2 y ATP, que consumen los propios microorganismos en su metabolismo celular energético anaeróbico. Fermentación láctica. Glucólisis. En este proceso vemos cómo la glucólisis se combina con las moléculas de ADP y el ATP para formar ahí el ácido pirúvico y formar finalmente la fermentación alcohólica, compuesta por etanol y acetalaldehído. La fermentación acética es la fermentación bacteriana por Acetobacter, un género de bacterias aeróbicas que transforma el alcohol en ácido acético. La fermentación acética del vino proporciona el vinagre debido a un exceso de O2. La formación de ácido acético resulta de la oxidación de un alcohol por la bacteria del vinagre en presencia del O2 del aire. Estas bacterias, a diferencia de las levaduras productoras de alcohol, requieren un suministro de O2 para su crecimiento y actividad. La fermentación butírica es la conversión de los glúcidos en ácido butírico por acción de bacterias Clostridium botulinum en ausencia de O2. Se produce a partir de la lactosa como formación de ácido butírico y CO2. Es característica de las bacterias del género Clostridium y se caracteriza por tener olores pútridos y desagradables. Esquema de la fermentación acética. Uso del piruvato.
En esa imagen podemos observar un pequeño mapa donde el piruvato se fermenta y genera acético, láctico, alcohólico y otras, formando finalmente el acetato, el lactato y el etanol, organismos anaeróbicos insuficientes de oxígeno en aerobios y en presencia de oxígeno en la respiración produciendo el CO2. Fosforilación oxidativa. Es un proceso metabólico que utiliza energía liberada por la oxidación de nutrientes para producir adenosín trifosfato, ATP. Se le llama así para distinguirla de otras rutas que producen ATP con menor rendimiento llamadas a nivel de sustrato. Es el proceso por el cual se forma el ATP mediante una serie de transportadores de electrones y se transfiere electrones desde el NADH o el FADH2 al O2 y se divide en dos fases. Fase 1. Paso de electrones del NADH y FADH2 a la cadena transportadora de energía. Las reacciones liberan energía y esa energía liberada la usan las proteínas para aceptar los electrones y empujar los protones hacia afuera. Se produce un gradiente electroquímico de protones que se almacenan en el espacio intermembranal. Los electrones de baja energía se transfieren a un aceptor final. El oxígeno molecular se reduce hasta agua. En la fase 2 encontramos el movimiento controlado de protones de regreso a la matriz mediante la enzima ATP sintasa, que proporciona la energía necesaria para fosforilar ADP en ATP. Fosforilación oxidativa. Tipos de transferencias electrónicas. Transferencia directa de electrones, tal como se usa en la reducción de F3 más a F2 más. Transferencia de un átomo de hidrógeno, H más, E electrón menos. Transferencia de avión hidruro, H-, portador de 2 electrones. Los electrones son canalizados hacia transportadores universales de electrones. La mayor parte de dichos electrones provienen de la acción de deshidrogenasas, que captan electrones de vías catabólicas y los canalizan hacia aceptores universales de electrones, nucleótidos de nicotinamida o nucleótidos de flavina. El flujo de electrones. El NADH y el NADPH son transportadores electrónicos hidrosolubles que se asocian reversiblemente con deshidrogenasas. El NADPH generalmente suministra electrones a las reacciones anabólicas. Ninguno puede atravesar la membrana. En la siguiente imagen se puede observar los transportadores de electrones. Flujo de electrones, transportador de electrones. Nicotinamidas, flavoproteínas, benzoquinonas, citocromos, proteínas ferrosulfuradas.